Alejandro, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Primero que nada, espero se encuentren muy bien en estas temporadas junto con su familia. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Bueno, el día de hoy nos han invitado como ANSE, con la experiencia que hemos generado en el tiempo acerca de temas de certificación. Si bien ANSE es un organismo de certificación que atiende más de 20 sectores bajo diferentes certificaciones en normatividad nacional e internacional, bueno, pues el día de hoy vamos a abordar exclusivamente el tema sobre los alimentos. Y bueno, algo muy interesante, como un poquito de introducción, todos los días nosotros consumimos un alimento, sea un enlatado, sea un pasteurizado, sea una fruta o una verdura para preparar otro tipo de alimentos, pues realmente como consumidores no estamos pensando si agarro esta manzana o si agarro esta lata, ¿es seguro? O no pensamos, ¿me va a hacer daño? Realmente, ahora que estamos más metidos en este sector, en toda esta evolución de inocuidad en los alimentos, pues realmente es una obligación que deberían de tener las empresas para ofrecer alimentos, no decir, ofrezco un producto contaminado o no contaminado, porque como consumidor no tendríamos por qué pensar en elegir más allá de que si nos gusta la apariencia, que si es seguro o no es seguro el alimento. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo este entorno o todo esto que genera este sector de los alimentos, enfocándonos a la inocuidad, no tanto a la calidad. Recuerden, calidad es un poquito si nos gusta o si no nos gusta, pero la inocuidad en el sector decimos que no es negociable, sino que es una obligación que deberían de darnos a todos los consumidores. Entonces, bueno, vamos a atender este tema, ya lo comentaba Alejandro, vamos a ver temas de qué es inocuidad, las certificaciones, qué regulaciones se aplican a este sector. Vamos a hablar de la GFCI, qué relevancia tiene en el tema de la inocuidad, todos los beneficios que nos generan estas certificaciones y bueno, vamos a hacer un resumen de la sesión. ¿Sale? Igual sus preguntas las pueden ir dejando en el chat y al finalizar la plática, bueno, Alejandro nos ayudará a leerlas para darles respuesta. Entonces, ya veíamos qué es inocuidad. Un poquito antes, vamos a ver qué es las certificaciones. Bueno, como sabrán, una certificación es un documento, siempre lo ligamos a un documento. Si estás certificado es porque tienes un documento que te respalda algo. Hay que recordar que este certificado en materia de inocuidad, que es lo que estamos revisando, pues nos demuestra que esta empresa, este producto, este proceso, está cumpliendo con ciertos criterios de una norma, pueden ser normas mexicanas, o de un estándar o un esquema de inocuidad, que es como se conoce la terminología. Entonces, ese certificado, esta certificación, lo que quiere decir es que el portador del certificado pasó por una auditoría y demostró tener cumplimiento con los criterios que la norma citadas en ese certificado especifica. Hay muchas variantes en temas de certificación. Las empresas obviamente es un orgullo portar un certificado porque también ha servido como un diferenciador sobre los pares, sus iguales, que no portan un certificado. Y eso no necesariamente quiere decir que quien no tiene un certificado no está haciendo las cosas bien. Sin embargo, en el mercado realmente quien porta un certificado pues tiene como una estrellita extra, porque atribuyes que alguien que no eres tú, que no es tu empresa o es parte de tu empresa, vino a evaluarte con toda la competencia y entonces determinó que estás cumpliendo con esos criterios. Entonces, esto es certificación, hay que tener cuidado, hay muchas certificaciones con muchas particularidades, en las cuales el hecho de estar certificado, a lo mejor dentro de tu proceso hay puntitos que todavía no los tienes al 100%, estás en proceso de madurarlos, pero dependerá la etapa, dependerá el esquema, el cómo vas a ir madurando ese proceso y vas a lograr la certificación o el cumplimiento al 100%. Entonces, a esto lo vamos a atribuir como certificación el día de hoy durante la plática.
Y algo muy interesante, vamos a determinar qué es inocuidad. Al inicio de la presentación ya les hablaba un poquito, pero como definición nos dice que son conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, el almacenamiento, distribución y preparación de los alimentos que aseguran que al ser ingeridos no es un riesgo para la salud del consumidor. Entonces yo les decía, ¿quiénes de ustedes van a un mercado y eligen entre esta manzana se ve que no me va a hacer daño y esta manzana se ve que sí? Realmente no es algo que hacemos consciente, aunque habrá quienes me van a decir, no, sí, yo ya pongo atención, yo ya digo, no compro o no como taquitos, por ejemplo, en el puesto de la esquina porque he visto que no tienen prácticas de higiene y habrá quien diga, yo solo voy a centros de consumo donde tienen una certificación, que quiere decir que hacen las cosas con ciertas medidas de higiene evaluadas por alguien. Pero en realidad, lo que hemos trabajado en este sector o la evolución que hemos visto, que hemos pensado, es que queremos como consumidores tener la certeza de no ir a pensar en eso, porque esa es una obligación que nos deben de garantizar los productores o los procesadores de alimentos. Desafortunadamente, también no les voy a engañar, ha sido un proceso de evolución. A lo mejor algunos están ligados al sector o conocen productores de tomate, productores de quesos o demás, y a lo mejor en esta plática van a empezar a reflexionar y van a decir, no, pues yo he visto campos de cultivo en los cuales antes los aplicadores de plaguicidas solo se ponían un pañuelo en la boca para aparentemente no ingerir plaguicidas. Eso ya ha evolucionado, pero bueno, ha sido de años, porque también nos vamos encontrando en este tipo de certificaciones que además de que hay criterios revisados y avalados de por qué se tienen que hacer las prácticas de cierta forma, recordemos que la certificación y la inocuidad también depende prácticamente de las personas. Podríamos tener todas las herramientas y los insumos para hacer un producto inocuo, pero si las personas no están capacitadas y no están convencidas de por qué las cosas tienen que cambiar para hacerse de una mejor forma o de una forma más segura, tanto para quien hace las prácticas como para quien consume los alimentos, es el reto que más grande se tiene en una empresa para evolucionar, para conceptualizar esto que es inocuidad. Entonces, seguramente a la mayoría se les vienen ejemplos en la mente donde dicen, no, yo vi que no hacían bien esto, no se cortaban las uñas, ese tipo de cosas, no se lavaban bien las manos. Recuerden que mojarse las manos no es lavarse las manos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se ven en términos muy, muy generales dentro de estas certificaciones de inocuidad. Bueno, ¿y qué oferta hay en este tipo de certificación? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta que en el sector de alimentos hay oferta de certificaciones dependiendo si eres un productor de productos frescos, si eres un productor de productos procesados, qué procesado es el que haces. Entonces, al día de hoy, a nivel nacional e internacional, se han creado normas, esquemas o estándares relacionados a lo que es inocuidad. A lo mejor ustedes se preguntarán por qué hay tantos y todos atienden al final lo que es inocuidad. Cada norma tiene sus particularidades, sus diferencias, a pesar de que todos de ellos se centran en garantizar que sea un producto inocuo. Les voy a poner un ejemplo. Habrá normas que son muy básicas, en las cuales se revisa que los productos estén producidos de forma segura. Es decir, que tiene criterios para controlar que no se contamine un producto químicamente, microbiológicamente, o que haya algo físico, que no cuando se empaca manzanas se encuentren piedras en la caja, ¿no? Es algo tangible. Entonces, estos esquemas revisan en términos generales este tipo de peligros que se controlen, pero entre más ha madurado este sistema de inocuidad, se van tomando cosas adicionales como puntos complementarios en estos esquemas de certificación. Por ejemplo, en el procesamiento de alimentos,
donde ya es una industria, ya se transforma algún alimento, se enlata algún alimento, además de garantizar que sea inocuo ese proceso, por ejemplo, en la FCC 22000, que es un esquema internacional, ahí le vamos a sumar un sistema de gestión de la calidad. O sea, se ve inocuidad, pero combinado con un sistema de gestión. En términos generales, es la idea que les dejo. Hay otros esquemas, por ejemplo, para frescos, que a lo mejor es Global Gap. Las frutas y las hortalizas se producen de forma inocua, de cajón, que es lo que tienen estos esquemas, pero le agregamos, porque como es campo, un tema un poco sustentable, que no desperdiciemos agua, que tengamos mucha conciencia de que el uso de plaguicidas puede afectar el entorno, entonces se mete ahí como con puntitos adicionales, como igual uso eficiente de las energías, para que si eres inocuo, pero tienes una estrellita adicional en los temas que están alineados a este tema de la certificación. Entonces, bueno, en esa línea, ¿qué podemos encontrar como normativa de inocuidad nacional? En México existe la norma 251. Esta norma 251 nos dice las principales, las buenas prácticas de manufactura que deben de tener las empresas. Recordándoles un poquito, las NOM son normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son obligatorias. ¿Qué pasa en México? Que si las normas no son vigiladas, es decir, alguien no está viendo que a las empresas que les aplique lo estén implementando de forma correcta, desafortunadamente las empresas de pronto, no todas, se desentienden porque dicen, pues nadie me revisa, pues ya después me ajusto, ¿no? Pero en teoría toda aquella empresa que empieza a producir alimentos tendría que apegarse a esta norma 251 que refiere estas prácticas. Esta es para la parte más de procesamiento, pero para las empresas que producen frescos, frutas y vegetales, existen los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Este sistema es gestionado por el SENACICA para todo el tema de inocuidad. Seguramente algunos podrán recordar que en cada estado existe un comité de sanidad vegetal que al día de hoy ellos fungen como los asesores de las empresas para implementar sistema de reducción de riesgos de contaminación. Esto es exclusivamente para el sector de productos frescos y tiene una parte exclusiva para la selección. Nosotros cuando vamos a un Walmart, en la zona de frescos vemos que todo está o en mallas o bueno, algunos productos como el limón está en malla, el tomate está en caja. Bueno, esos lugares donde se prepara para ese tipo de presentaciones que tiene una calidad similar, también sistema de reducción tiene alcance para certificarte como empaque de frutas frescas o de vegetales. Entonces, estos dos esquemas son los que nacionalmente están siendo promovidos para certificar la producción, tanto de procesamiento como de sistemas en productos frescos de forma nacional. Adicional, años atrás surgió un esquema que se llama México Calidad Suprema. Algunos habrán escuchado de él. Este esquema se distingue con un logo que muchas empresas en realidad lo utilizan porque se puede pegar a las frutas. Este es específicamente para frutas y vegetales. También tiene algún apartado, por ejemplo, para miel. Tiene un apartado, por ejemplo, para temas acuícolas como camarón, tilapia y también algunos para parte pecuaria. Todo es inocuidad, pero ahí le suman a este esquema la calidad. O sea, no nada más es que el ajo, por ejemplo, sea inocuo, sino que también tenga cierta calidad. Si cumple con esta calidad, se le puede colocar un como tipo etiquetita a cada producto donde dice México Calidad Suprema. Este logo ha funcionado porque los exportadores de productos saben que los productos mexicanos se distinguen a veces sobre otros de otros países por la calidad. Entonces, al decir que es mexicano, tiene el loguito de México Calidad, como viene el nombre del país, ha servido como un diferenciador. Estos son la oferta que al día de hoy tenemos nacional y hay una norma que es una NMX 605
Esta no NMX es más enfocada, es igual temas de inocuidad, pero para preparar alimentos. ¿A qué me refiero con preparar alimentos? A cocinar alimentos. Hay restaurantes, esta norma 605 es gestionada por la Sectur, la Secretaría de Turismo. Esta norma en particular es una NMX, es una norma voluntaria. Sin embargo, al certificarte, verificarte, bueno, inspeccionarte de hecho con esta norma, te emite la Secretaría de Turismo un distintivo que se le conoce como distintivo H. Entonces, si ustedes van a ciertos restaurantes, van a ver que muchos restaurantes tienen estos distintivos en cuadro a la entrada o a la recepción del restaurante, y quiere decir que esa cocina de preparación fue evaluada en términos de que toda la preparación, la manipulación, el control de almacenes y demás que se tiene en ese restaurante garantizan que el plato o el platillo que te sirven fue manipulado igual con inocuidad. Entonces, esa es la oferta nacional. Pero vamos a ir a la oferta internacional. La oferta internacional, ¿por qué tiene tanta relevancia? Al día de hoy, lo que hemos vivido, por ejemplo, en ANSE, es de que nuestros clientes son empresas productoras o procesadoras que quieren pertenecer al mercado global, es decir, entrar a cadenas de alimentos muy grandes, o quieren exportar. Entonces, para exportar, al día de hoy, los esquemas que vemos en este cuadro del lado derecho son los que están siendo aceptados. Algo importante, primero hablábamos del tema nacional y yo les decía que la norma 251 y sistemas es la oferta nacional y es la oferta entre comillas porque tendría que ser obligatorio según lo que tú produces. Pero la parte internacional, entre comillas, es voluntaria. Sin embargo, si ustedes quieren pertenecer a este tipo de mercado, el comprador les va a decir sí, pero tienes que elegir uno de todos estos para que me demuestres la certificación. Entonces yo tenga confianza en ti y te compre tu producto. Además de que les va a pedir temas de calidad, ¿no? Pero en temas de inocuidad, estos esquemas que aparecen del lado derecho son los aceptados a nivel internacional. Por ejemplo, encontramos HACCP. Esta certificación al día de hoy la solicitan las empresas que empiezan a usar como el primer escaloncito para certificarse. Si tú eres una empresa pequeña que no te has certificado en temas de inocuidad, seguramente HACCP puede ser una de las excelentes opciones para ti porque es la que tiene requisitos que se pueden considerar de cierta forma básico. No con eso quiero decir que sean fáciles, pero sí son como el primer capítulo que todos los demás esquemas contienen dentro de sí. Entonces es como que dar ese primer escaloncito. Esa es una de las opciones. Es HACCP, es una certificación basada en un estándar que se crea como de referencia, pero al día de hoy ya los organismos de certificación lo ofrecen como certificable. El siguiente escaloncito de certificación que se ofrece para las empresas de procesamiento es FCC 22000, Development Program. Este es como, no es una certificación completa. En el tema de la inocuidad hay certificaciones y escalones previos. Bueno, pues estas dos que les estoy comentando junto con Global Markets son como de los escaloncitos previos. Los organismos de certificación les damos un documento donde dice que se evaluaron con este tipo de requisitos, pero no es como tal un certificado, porque así están estipuladas las reglas de operación de estos esquemas, que no se llaman certificados, sino se llama que cumpliste con el nivel de Development Program, que cumpliste con el nivel de Global Markets. Entonces, estos son como escaloncitos previos. Ya una certificación completa como tal es FCC 22000. En FCC 22000 igual es una certificación, ya les decía un poquitito al inicio, es inocuidad más un sistema de gestión de la calidad, de la inocuidad de los alimentos. Entonces es un sistema robusto. Este sistema de certificación, usualmente los certificados son de 1 año.
En este caso, como tiene un sistema de gestión, es una certificación que dura 3 años. Desde que se te emite el certificado, se te da esa vigencia, 3 años, pero internamente cada año se te hace una auditoría de vigilancia para asegurar que tú sigues con tu sistema, que tú sigues manteniendo si hay correcciones, se ajusta y demás. Pero bueno, son certificaciones muy, muy reconocidas a nivel internacional. A la par se encuentra SQF, incluso podría decir que es un escaloncito más arriba, y a lo mejor van a decir qué diferencia estos escalones. Realmente a veces es el nivel de exigencia que tienen los criterios o las preguntas que nos hace el esquema y que debemos de cumplir. SQF es un esquema internacional y tiene alcance para certificar desde frutas frescas hasta procesamiento de alimentos. Entonces, ofrece certificación para toda la cadena de suministro y algo importante, también ofrece alcance para el material de empaque, el material que va a contener el alimento o la fruta o el vegetal. Yo les decía que con el tiempo ha venido evolucionando, se ha desarrollado la inocuidad de los alimentos. Antes decíamos que se produzca bien, que se procese bien, pero como que al empaque donde se iba a contener y al final iba a estar a disposición del consumidor, pues no se había buscado tanto, no se había pensado tanto en eso y se daba cumplimiento con cartas de manifestación de que ese empaque estaba bien producido, que no iba a tener tintas o que no eran tintas que no podían estar en contacto con el alimento. Al día de hoy, con toda la evolución de estos esquemas de inocuidad internacionales, el material de empaque o las empresas que, por ejemplo, son cartoneras y ofrecen cajas para contener tomate, ahora los empaques de tomate ya les piden que también les muestren que están certificados y, por ejemplo, FSC y SQF ofrece esas opciones para certificar los materiales donde se van a contener estos productos. Y entonces toda la cadena pues tiene esa seguridad que se sigue trabajando sobre la inocuidad del producto. Algo adicional es también, por ejemplo, los almacenes que pueden ser fríos, probablemente la mayoría son fríos. Estos almacenes donde solo reciben el producto ya empacado, ya procesado, ya seleccionado y que están muchas veces en frontera y solo van a ser un punto de cruce, esos almacenes también pueden ser certificados porque aunque ya todo vaya empaquetado, empacado, deben de tener prácticas para asegurar, por ejemplo, temperaturas, para no mezclar productos unos con otros. Entonces, toda la cadena ya al día de hoy tiene una opción de certificación para que cuando llegue con el consumidor pueda tener la certeza que toda la cadena por donde pasó ese producto es inocua y tiene las medidas para garantizar esa inocuidad. Ahora bien, estos son los alcances un poquito más por procesamiento de alimentos. Aunado la ISO 22000. La ISO 22000 es el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y también está enfocada para garantizar que teniendo un sistema de gestión de la calidad más la inocuidad, pues das un producto certificado, respaldado por ellos, es una gran garantía a nivel internacional. Sin embargo, ha perdido un poquito, no es la aceptación del mercado, sino el que busquen certificarse con la ISO, porque si te certificas con FSC 22000, dentro de los requisitos como base ya viene la ISO. Pero estos esquemas ya traen una estrellita adicional que ahorita les voy a platicar en la siguiente lámina por qué hay ciertos esquemas que son más aceptados que los otros. No necesariamente es porque sean mejores. Ahorita les voy a platicar un poquito de ese requisito. Y bueno, para la parte de alimentos frescos, que son frutas y vegetales, existen al día de hoy 2 esquemas internacionales muy bien aceptados que tenemos al esquema de Global Gap. Es un esquema europeo, pero al día de hoy se puede certificar prácticamente en cualquier país y es aceptado para respaldar tu producción agrícola. Eso mismo pasa con Primus GFS, es un esquema de Estados Unidos y bueno, también es aceptado en teoría para cualquier parte del mundo, aunque estos esquemas también a veces se van como regionalizando.
Por ejemplo, Global Gap es europeo, pues tiene más aceptación en Europa. Primus es americano, pero en América Latina igual es muy promovido porque somos proveedores de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que todos son aceptados, depende de la zona donde te encuentres, donde vayas a exportar, es el que se te recomienda más. Y bueno, BRC, nosotros lo clasificamos que es como la estrella más grande en la certificación de alimentos procesados, porque los requisitos, al igual que yo les decía de SQF, están un poquito mucho más estrictos. Entonces, el que una empresa ostente que está certificada con BRC, automáticamente da muchísimo más confianza y uno asume que tienen un sistema muy maduro que permitió demostrar el cumplimiento y poder obtener esa certificación. Ahora, ya les platicaba de estos esquemas y un poquito de lo que como resumen les quiero comentar es que estos esquemas se van clasificando por niveles. Yo les decía, hay niveles como previos a hacer el esquema completo y son justo estos dos de la izquierda, que es el nivel 1, que es donde se consideran las bases de la inocuidad como las buenas prácticas, el nivel intermedio, donde ya es buenas prácticas más un poquito de más requisitos como el HACCP, y ya el esquema completo ya es, por ejemplo, un FSC 22000, que ya incluye los requisitos del nivel 1 y nivel 2. Entonces, este giro de la inocuidad ha evolucionado muchísimo, ya ha desarrollado mucho avance, mucho crecimiento a las empresas y eso también se vuelven retos para las empresas. Hace tiempo les platico, veía un video, realmente no recuerdo el año, pero era como hace 100 años, no menos, como unos 50 años, y se hablaba de las botellas de Clorox, me parece que eran, y es un video así en blanco y negro, en donde en ese video, en ese momento que se promovía, se recomendaba que después de que terminaras de usar el cloro en tu casa, podías recortarlo de arriba, que tenía como una agarradera, entonces le ponías el tapón, ese lo podías usar como una tipo jarrita, en la cual pues podías tomar agua y tenía su agarradera, ¿no? Al día de hoy, ¿quién toma agua en un recipiente de cloro? O sea, eso es un peligro a la salud. Entonces ese video lo veía hace tiempo y reflejaba, o lo que comentaban con este video era de que a veces creemos que la inocuidad de los alimentos no ha evolucionado, pero entonces, ¿por qué ya no hacemos eso, no? Entonces sí quiere decir que hemos avanzado, que se han entendido este tipo de peligros, cómo administrarlos y gestionarlos para que no estemos exponiendo nuestra salud a este tipo de peligros. Y bueno, justo yo les decía en la lámina pasada que les iba a platicar por qué algunos esquemas internacionales se han vuelto referencia más que otros y no necesariamente porque en el contenido sean mejores. A nivel internacional existe, podríamos definirlo en una asociación, algo netamente voluntaria, en donde se congregan las principales cadenas y las principales líneas de producción de alimentos a nivel internacional. Si ustedes son de alguna empresa, recordarán que antes si le querían vender, y que a lo mejor me van a decir que sigue pasando, pero ahorita les voy a platicar de eso, si le querían vender, por ejemplo, su producto a un Walmart, decía sí, pero te voy a mandar a mis auditores. Llegaba a Walmart y les auditaba. Y si cumplían, les compraba. Al rato le querían vender, no sé, a Soriana y hacía lo mismo. Después querían ser proveedores a lo mejor de una empresa como parte de un ingrediente y esa empresa les mandaba a sus auditores. Entonces, al día de hoy lo que se busca, o lo que se buscó hace yo creo que más de como 15 años, es de que se juntaran todas estas empresas que realmente mueven el mercado de los alimentos a nivel internacional y decir, bueno, para que una empresa no tenga que sufrir al año 10 auditorías, pues mejor juntemos esos requisitos en un solo documento. GFCI instala pensemos como una mesa directiva en la cual se revisan esos requisitos y entonces los esquemas de certificación se deben de basar como de cajón con esos requisitos y pueden agregar adicionales propios que los haga diferentes a su competencia. Pero estos esquemas
van con GFCI, presentan su esquema que están proponiendo y GFCI lo revisa. Y si entonces GFCI lo avala, se puede decir que FCC 22000 está avalado por la GFCI. Entonces, si nos vamos en ese orden de ideas automáticamente, decimos, pues está avalado por las principales cadenas o los principales actores a nivel nacional que están moviendo este tema de los alimentos y el tema de la inocuidad. Entonces, estos esquemas internacionales se han distinguido porque se les ha atribuido que están reconocidos por la GFCI. Y la idea de GFCI cuando se crea es que podría haber 2 esquemas para frutas y hortalizas. Y si tú te certificabas con uno, ya no era necesario que te pidieran el segundo, porque al final tú podías elegir y los 2 estaban reconocidos por la GFCI. Asimismo, para procesados, había una oferta de 3 esquemas y todos estaban reconocidos por la GFCI. Tú elegías el que fuera y tu comprador, mientras le dijeras, elegí este, que está con la GFCI, te lo aceptaba. Entonces, así surge esta iniciativa global de inocuidad alimentaria, que es la GFCI, y era el ideal, el reducirle las auditorías a aquellas empresas que le iban a proveer a estos grandes compradores o distribuidores. Sin embargo, también quiero ser muy transparente con este tema, hay a quien le ha funcionado y hay a quien no. Entonces, yo les decía hace un momento, por ejemplo, para agrícola existe Global y Primus y SQF ofreciendo ese alcance. Al día de hoy habrá clientes que dicen, elige el que tú quieras, y entonces tú como empresa dices, bueno, voy a elegir Primus. Y habrá tu comprador que dice, mientras sea GFCI, te lo compro. Ok, tengo Primus, adelante. Pero habrá otro comprador que diga, no, pues yo soy de Europa, yo prefiero Global Gap. Entonces, en ese prefiero, pues ya como empresa, pues ya tienes que sumar otra certificación más. Pero siempre una certificación GFCI, igual cuando como empresa te vas a presentar, te da igual esa estrellita adicional, porque son esquemas muy estructurados, son esquemas que están muy actualizados. El año pasado, por ejemplo, tuvimos el tema desafortunado de la pandemia y obviamente en las empresas de alimentos se tuvieron que tomar medidas en estos temas clasificados como eventos de emergencia, y GFCI en muy corto plazo sacó lineamientos que tenían que adoptar las empresas para atender la producción inocua de alimentos en etapa de emergencia, que era una pandemia. Desafortunadamente, por ejemplo, en México, las normas tendrían que tener una revisión quinquenal. Habrá algunas que sí, porque hay mucho interés de las partes, pero habrá otras que desafortunadamente llevan 10 años emitidas y no hay revisiones. Entonces, eso ha hecho un poquito la diferencia entre la aceptación de los esquemas y no. ¿Sale? Bueno, yo les decía, en este foro o en esta parte de la GFCI, se han agremiado, se han congregado las principales o las partes interesadas que mueven la parte del sector de alimentos en inocuidad, y pues están como parte de GFCI se convoca a organismos de certificación, a procesadores, proveedores, las entidades que acreditan a los organismos de certificación para evaluar estos esquemas, comercializadores, servicios de alimentos. Entonces hay todas las partes que al final están relacionadas a la producción de alimentos a nivel internacional como punto de lanza, pues son aquellas que se invitan a formar parte, a darle los primeros notificaciones de cambio y que cada uno aporte para que sea un requisito que en realidad sea aplicable, en este caso a cualquier país, porque acuérdense es internacional, y que realmente ayude a mejorar la producción de alimentos y evitar riesgos hacia la inocuidad, hacia la producción de los mismos. Bueno, haciendo como un resumen, en las certificaciones de nivel 1 y 2, pues están como los básicos. Si ustedes son empresas que están iniciando, pues se puede atender con buenas prácticas de manufactura, ese siempre es el primer escalón recomendable. Sumar después HACCP, que son un poquito de más requisitos evaluando riesgos. Para frutas y vegetales, sistemas de reducción y después México Calidad Suprema.
Igual para la parte de procesamiento de alimentos, el famoso Global Markets, que son los escalones previos a estos esquemas internacionales. Y bueno, por ejemplo, está el de FCC 22000, que es igual un Global Market, solo como que lo renombró como Development Program. Entonces, estos son los esquemas que se consideran en los primeros escalones 1 y 2. Son las opciones que les podríamos como recomendar si son empresas que están iniciando, que se están capacitando y ingresando a este mundo de la inocuidad. Y bueno, los esquemas completos son justo los esquemas internacionales. En su pantalla están visualizando los esquemas que ya tienen incluso un logo que no es permitido que se porte en la caja o en el empaque del producto. Por usos de marca se ha determinado, ningún esquema lo permite. Hay empresas que lo hacen, pero no por eso quiere decir que esté bien. Pero sí tienen ciertos sistemas que les permiten diferenciar que su producto está certificado. Por ejemplo, como empresas les permiten que en su difusión de página web, en todo lo que tenga que ver relacionado al negocio, a la comercialización, sin ser el propio producto, pueden hacer alusión al logo con ciertas reglas de uso de marca para pues que ustedes justo esto les permita igual abrir un poco la puerta a la comercialización y dar esa diferenciación al consumidor. En este caso, para la parte agrícola, se ofrece el certificado de Global Gap, que les decía ya es una certificación europea, pero este esquema pues sí refleja toda la ideología de los europeos, en donde además de ser inocuo, yo les decía, ve temas como un poquito sustentables, no es tan robusta la parte, pero sí te dice qué haces, les decía yo, con el agua. Por ejemplo, para los aplicadores de plaguicidas, ¿qué haces para no desechar el producto, sino a lo mejor que tengas otra forma de administrarte y evitar que te sobren caldos de los plaguicidas y los deseches en cualquier parte, ¿no? Si no lo hagas como con más conciencia, perdón, también te pide que gestiones todos tus desechos de una forma correcta. Te pide también temas de seguridad del trabajador. Si tu trabajador está haciendo actividades en alturas, bueno, ¿cómo estás siguiendo el que su trabajo sea seguro? Entonces es un esquema muy interesante, más completo, que de cajón les decía, todos traen inocuidad, pero traen puntitos adicionales. Por ejemplo, Primus, que es un esquema, les decía, americano, ellos igual incluyen temas adicionales ya como de bioseguridad, fraude de los alimentos, ya son complementos que ayudes a que tengas todos tus riesgos bien controlados. Un sistema documental más maduro, más estructurado. Y bueno, estos son como los dos relacionados a frutas y vegetales. Adicional, perdón, el SQF, que también está creado, además de para todo lo de procesamiento, también para la producción de frescos. Algo interesante, yo les decía que depende de la zona donde vayan a comercializar, a veces es el esquema más aceptado, no porque el otro no lo acepten, pero sí prefieren a algunos en particular. Y por ejemplo, de estos tres, Global Gap está muy aceptado para la parte de frutales, o es donde más se certifican los productores, es Global Gap si eres una empresa más de frutas. Y para Primus y SQF son empresas más como de invernaderos, son los que invernaderos y macrotúneles, que son como lo de las berries. Bueno, pues este esquema es el más solicitado, sin embargo no quiere decir que no haya empresas con un Global Gap, por ejemplo. A veces es mucho como de tendencias en el mercado. En las berries primero eran mucho de Primus y ahora están migrando a Global Gap, pero seguro en los años pueden regresar a Primus. O sea, ya depende mucho del mercado. El otro esquema, BRC y SQF, pues son más para procesamiento. Entonces, seguramente lácteos que pueden ver por ahí también, van a encontrar que están certificados con FSC o con SQF. Entonces, depende mucho qué es lo que producen. Realmente ustedes son libres de elegir el que les prefieran, pero sí hay tendencias un poquito tanto de a dónde van a vender o qué es lo que producen, el esquema que más se utiliza.
Y esto a veces también es, por ejemplo, hemos tenido muchas empresas pequeñas que le proveen algún tipo, le maquilan algún tipo de producto, no sé, a Sigma, y si Sigma está certificado con SQF, el esquema te demanda que tus proveedores estén certificados con SQF. Entonces, automáticamente todos sus proveedores buscan certificarse con SQF para seguir proveéndole a Sigma. Entonces, ese es como un poquito el panorama de estos esquemas. Aquí les hice un cuadrito muy resumido para que tuviéramos como algo más visual de cómo se comparan o qué diferencias hay entre estos esquemas. Y bueno, en la primera lámina les estoy mostrando lo que son los esquemas de la parte agrícola y les marco cuáles son nacionales e internacionales. Por ejemplo, Senacica es nacional. Pero algo importante, por ejemplo, para los productores de tomate, si quieren exportar, necesariamente tienen que tener sistema de reducción de riesgos de contaminación certificado. Yo les decía igual, sistema de reducción viene por la ley de sanidad vegetal, entonces si es parte de la ley es obligatorio. No sé si han de recordar que en la historia se han tenido alertas sanitarias, es decir, por ejemplo, Estados Unidos dice, no compro más cilantro mexicano porque viene contaminado, ¿no? Causó daños a la salud de los consumidores americanos, se determinó por temas de trazabilidad, por temas de lote, el que era cilantro mexicano del estado de Puebla. Entonces, digamos, ya quedan con esa fichita, ¿no? Ya quedamos fichados que algo pasó con esa producción porque era de una zona de Puebla. Entonces, el Senacica, por ser la parte de gobierno, la parte federal, entra a como de sus obligaciones a revisar qué pasó, ¿no? Porque es parte de sus actividades ver la inocuidad agroalimentaria en México. Entonces, es más fácil para el Senacica si como empresas te certificas con sistemas de reducción, automáticamente creas un registro ante el Senacica. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, Senacica sí o sí tiene que hacer la investigación, atender y dar una respuesta igual al gobierno de Estados Unidos. Entonces, de cierta forma está contigo Senacica, te apoya, te acompaña, te protege y te ayuda a responder. Porque si no estás certificado, bueno, reconocido con ellos, pues el trabajo es más difícil y al final ellos también sí o sí tienen que intervenir. Entonces siempre, si eres productor de productos frescos, pues siempre hay que cumplir igual con la normativa nacional y esto es parte de las obligaciones. Entonces no es internacional, pero te ayuda en temas internacionales, lo podríamos resumir. El otro esquema de frutas frescas internacionales, Primus, es global y es SQF. El que no es internacional es México Calidad Suprema. En las diapositivas pasadas no les había colocado el logo, pero es que al centro porta la palabra México y lo usan muchas empresas para exportar y que justo su producto se distinga como un producto mexicano. Entonces, igual es una buena certificación. Hace tiempo, bueno, hace unos 3 años, existe la Asociación México Calidad Suprema, por si no la conocen, y la asociación estaba dando oportunidad que si tú tenías una certificación como Primus, como Global o como SQF, porque solo es para frescos, y hacías una solicitud oficial con ellos, no necesitabas certificarte con México Calidad Suprema, sino que te autorizaban por la confianza que dan estos esquemas a que tú pudieras utilizar el logo de México Calidad Suprema. Entonces, si a alguien le interesa, igual puedo darles mayor información y son autorizaciones que se dan por uso de marca y no tienen ningún costo adicional. Para los demás esquemas, pues sí o sí, para aportar en sus promociones o demás el logo, pues tienen que cumplir con la certificación de los criterios que dice cada uno de estos esquemas. Ahora yo les decía también, en resumen, el reconocimiento GFCI. El reconocimiento GFCI solo lo tiene el esquema Primus, el esquema Global Gap y el esquema SQF. Este es el reconocimiento que se da internacionalmente a través de la GFCI porque sus criterios de cada uno de estos esquemas ya fueron, digamos, cabildeados ante la GFCI y dijeron, ok, sí cumple con lo que yo requiero y por eso guardan este reconocimiento.
Algo importante que les decía, estos esquemas se revisan muy constantemente, se van actualizando. Estos esquemas son muy, muy dinámicos. Prácticamente, en términos generales, les puedo resumir que al año van ajustando algunos de sus requisitos. Si hacen un ajuste menor a sus requisitos, la versión solo cambia a, por ejemplo, ser versión 3.1, versión 3.2, pero cuando reestructuran requisitos o la estructura propia del esquema algo más de fondo, entonces cambia a versión 4, a versión 5, a versión 6. Entonces, estos esquemas son muy, muy dinámicos. Siempre hay que estar muy capacitados, muy actualizados. Sus páginas oficiales guardan los documentos públicamente que ustedes pueden consultar. Los 3 esquemas lo manejan también en español. Y ustedes pueden ver qué requisitos ya muy particulares piden estos esquemas para poderse certificar e irlos revisando. ¿Quién te deja aportar el logo en el producto? Solo México Calidad Suprema. Respaldo por el gobierno mexicano, únicamente sistema de reducción, que es a través del Senacica. Los alcances para certificarte como unidad de producción, como un invernadero, como un rancho a cielo abierto. Si tú cosechas, si tú empacas, si tú almacenas, Senacica, hablando de frescos. Primus también lo ofrece, Global Gap lo ofrece, pero no para aquellas personas que hacen la cosecha, que también se certifican. En Global Gap no se puede hacer eso. En México Calidad Suprema solo se puede certificar las unidades de producción y las unidades de empaque. Y en SQF también unidades de producción y unidades de empaque. Estas que dicen que no certifican cuadrillas de corte, que son las personas que cosechan las frutas frescas, no quiere decir que porque no se pueda dar un certificado particularmente para el grupo de personas, no quiere decir que durante la auditoría no se revisan esas prácticas. Se revisan, pero no tienen un certificado independiente del resto de la operación. En cuanto a complejidad, que es algo muy interesante, Senacica, sistema de reducción, tiene su propia complejidad. Sin embargo, Primus es un poquito más complejo, Global Gap un poquito más complejo y SQF mucho más complejo. ¿Sale? Les quiero compartir toda esta experiencia que hemos hecho en los años. SQF es muy, muy estricto en temas de calificación. A diferencia de Primus y Global Gap, si ustedes tienen una calificación, digamos, de 80, por llamarlo así, ustedes hacen acciones correctivas y suben su calificación. Sin embargo, en SQF tu calificación te define al momento que en tu empresa se termina la certificación. Y depende, hay clasificaciones de cumplimiento, depende lo que incumplas, podrás ver si tienes una calificación aprobatoria y estás obligado a hacer acciones correctivas aunque no suba tu calificación, o ya no hagas acciones correctivas porque es una calificación reprobatoria. Entonces, esa es un poquito la exigencia de los esquemas. Y en esta lámina tenemos los esquemas que son relacionados al procesamiento de alimentos. HACCP es internacional, pero no tiene un reconocimiento GFCI. FCC Development Program es internacional, pero recuerden que les decía, no se considera una certificación, sino es un nivel de cumplimiento, es un si cumples, pero no es un certificado. FCC 22000 sí es internacional, al igual que SQF y BRC, son reconocidos igual por la GFCI y también son esquemas muy, muy dinámicos en la actualización de sus requisitos. El logo en el producto, ninguno permite el logo en el producto, logotipo. Respaldo del gobierno mexicano, no, son internacionales, a excepción de BPM, si lo tenemos por la norma 251, en teoría tendría que ser una norma vigilada. Pasa muy poco, pero ese sería el ideal de lo que pasara. Entonces el gobierno mexicano estaría muy atento de las empresas que manipulan productos apegándose a la 251. Al día de hoy casi no pasa. Los alcances. BPMs pues tiene alcance para manejo de alimentos y procesamiento. HACCP igual. Development Program solo es para procesamiento
FSC, BRC y SQF tienen alcance tanto para procesar alimentos como para el material de empaque, como para el almacenamiento de estos alimentos. Y a nivel de complejidad, los tres primeros, BPMs, HACCP y Development Program, son considerados escalones básicos dentro de las certificaciones, y FSC es más complejo porque prácticamente contiene los tres anteriores. SQF, por lo que les decía, igual en niveles de exigencia de los criterios y de cumplimiento, es un poco más exigente que FSC, y BRC es como el más complejo y el más exigente, que refleja mucha madurez en su sistema de inocuidad. Los beneficios, ya les fui comentando algunos, pero ¿qué beneficios tenemos al final de tener esta certificación? Seguramente, si ya vivieron estos procesos de certificación, de inicio es complejo, de inicio realmente pues todos visualizamos que es un gasto, pero bueno, realmente el mercado global ya nos pide que si quieres pertenecer a él, antes decían, si te certificas, tienes, no sé, un punto más arriba en precio. Al día de hoy ya es, si quieres pertenecer a este mundo global, tienes que tener la certificación, y no necesariamente es un precio mayor al de alguien par, sino realmente es la necesidad de pertenecer. Entonces, bueno, ¿qué beneficios tenemos en la comercialización y en la certificación de estos esquemas? Hay más control en el proceso. A veces de inicio les decía, lo vemos como un gasto, es difícil ver esos beneficios, pero con el tiempo, al madurar un esquema y darte cuenta que lo adopta la gente, empiezas a ver controles en el proceso. Tengo empresas que me han dicho, no, o sea, a mí no me ha dejado nada de control del proceso. Yo cuando empecé a implementar realmente me descontroló el proceso, la gente se rebelaba. Es difícil, yo les decía, siempre el pertenecer o necesitar o depender realmente de un equipo de personas que deben de estar convencidos con estos requisitos. Intervienen muchos factores y es un trabajo que es difícil, pero a la larga es beneficioso, hasta en uso de los recursos. ¿Qué otros beneficios da? Si tú controlas tu proceso, puedes reducir gastos por devoluciones. Recuerden, yo les decía, hubo situaciones en Estados Unidos que pusieron en alerta alimentos contaminados que van de México. Estos controles de procesos te ayudan a trazar que ese producto sea tuyo, que es una investigación y temas legales sí fuertes, pero tienes respaldo de todo lo que hiciste en tu operación. Y eso te ayuda a estar seguro de lo que tú estás empacando, de lo que tú estás mandando. Es un producto que estás seguro que está inocuo si tienes todos los controles de tus procesos. Vas a tener un sistema de calidad e inocuidad en la empresa, que esto también te ayuda a, justamente bajo registros, bajo análisis, bajo interpretaciones, a identificar dónde están los puntos que tú tienes que madurar más, que tienes que ajustar más. Si eres una empresa que estás iniciando la implementación de este tipo de esquemas, de inicio vas a decir, me estoy llenando de papel o de tablas en mi computadora, pero tienes que empezar a visualizar el que debes de hacer el análisis de esos datos, que te permita tomar decisiones complejas, desde dónde estoy perdiendo dinero, como soluciones operativas. A lo mejor inicias con decir un ejemplo, no es un número, pero decir, inicio con 10 formatos en los que voy a registrar. Cuando los empieza a adoptar la gente que te apoya, te das cuenta que a lo mejor de 10 puedes hacer 8, pero eso lo supiste cuando ya empezaste a madurar tu proceso. Entonces, un sistema de certificación, un sistema de gestión en una empresa es un sistema muy dinámico, ¿sale? No quiere decir que lo que hoy estableciste se tiene que quedar 10 años, sino que justamente como lo vas adoptando, la gente empieza a ver que te empieza a dar opiniones y demás, tu proceso se empieza a ajustar, se empieza a mover, se empieza a evolucionar, y eso es lo que te hace empezar a ser una empresa más madura en estos temas de inocuidad, y a su vez te permite a ti afianzar retos más grandes y ir creciendo en las certificaciones. Tienes reconocimiento del mercado. Yo les decía, siempre es un puntito extra el que digas, y estoy certificado, y obviamente vigente tiene que ser, pero al lado del que no lo tiene, pues no tiene algo que lo avale. No necesariamente está haciendo malas cosas, pero recuerden que en el mercado lo que se busca es confianza también.
El diferenciador que ya les decía, reduces pérdida de contratos por falta de certificado. En la experiencia que tenemos en ANSE, muchas empresas de verdad llegan y nos dicen, me piden SQF para proveer a Sigma, les decía como ejemplo. Nosotros la pregunta siempre es tratar de orientarlos lo mejor posible y decirle, ok, ¿qué otro certificado tienes? No tengo experiencia en certificados. Desde ahí, con la experiencia, no es imposible, pero es un reto muy grande de no tener certificados, llegar a SQF. Y les hablo que se puede hacer, pero a veces no en el tiempo que ustedes desean hacerlo. A veces dicen, sí, pero lo necesito para en 3 meses. No, pues de entrada les decimos, eso es imposible. El propio esquema nos pide 3 meses de registros para poderles auditar. Entonces, en lo que implementan, capacitan, implementan el sistema de gestión e inician a registrar, o sea, y la complejidad del esquema son esquemas que mínimo necesitas prácticamente 1 año para poderte certificar. Entonces, este tipo de charlas, igual lo que queremos llevarles es de que pueden iniciar, si no tienen la necesidad o alguien les está pidiendo uno, pueden iniciar con los primeros escalones para empezarse a familiarizar en temas de inocuidad y que el día de mañana si alguien llega y les dice, bueno, te doy 3 opciones, desde un HACCP, un Global Markets o ya tráeme FCC, bueno, pues tú si ya empezaste, dices, bueno, voy a ponerme un reto en el que en 3 meses me pueda certificar porque ya traigo registros, bueno, pues iniciamos tal vez con un HACCP si es que te lo están aceptando, o un Global Markets, pero nos pasa justamente eso, que ya que el cliente les dice, si no me traes no te compro, llegan y te dicen, ¿cuánto cuesta este certificado? Lo quiero para 2 meses. Es imposible. Tampoco los engañamos, pero sí es invitarlos a ir ustedes internamente subiéndose a este tipo de requisitos y que justo no pierdan contratos de tajantes cuando les están pidiendo un tipo de certificación para pertenecer a esos mercados que igual son más interesantes para ustedes en tema económico. Y bueno, lealtad de clientes. La inocuidad en el tiempo ha evolucionado y igual el consumidor ha aprendido más de temas de inocuidad para decir, bueno, si yo compro un producto que está certificado con Global Gap, va a traer el empaque un numerito que lo identifica y si yo lo veo sé que está con Global Gap. O yo sé que si yo le quiero comprar a una empresa que es de, no sé, zanahorias, trae la certificación de Primus, yo sé dónde buscarlo y sí tiene Primus. Entonces, ha evolucionado un poco la inocuidad en temas del consumidor. El consumidor igual es quien mueve todo este mundo de la inocuidad y es muy interesante porque yo les decía al inicio de la charla, a veces ya uno se fija en dónde consumir y en dónde no. Y eso a la larga, pues las empresas que no se apegan a la inocuidad, pues pierden el interés de aquellos que ya estamos buscando, pues tener certeza en lo que estamos consumiendo. Culturalmente sabemos que los mexicanos somos muy resistentes a comer en los puestitos de la esquina, pero bueno, pues ya de pronto igual empiezas a cuestionarte de sí o no, ¿no? Porque pues ¿para qué te arriesgas? Es igual dinero para el consumidor el enfermarse, no tenemos un sistema nacional trazable para decir, fue porque comí acá, pero bueno, esto es una evolución, es un avance y son pues temas igual un tanto de pronto económicas, claro que sí, un producto certificado tiene un precio diferente en mercado que uno no es lo mismo ir a comprar a un mercadito que comprar en un Walmart, pero son cosas que están llevando a que en el tiempo todos nos provean productos inocuos, sea en donde tengamos que comprar, porque eso siempre tendría que ser un compromiso de las productoras o las procesadoras de alimentos. Y bueno, como conclusiones, pues yo lo que les pudiera decir es revisen a qué mercado quieren pertenecer o entrar en temas de comerciales de sus productos para que identifiquen qué certificaciones son las que se están pidiendo. Igual aquí les comparto, llegan las empresas y nos dicen, quiero certificarme en inocuidad. ¿En cuál esquema? No sé, necesito uno. Bueno, pues empezamos a ver qué produces, a quién te interesaría venderle y entonces podemos empezar a orientarte cuáles son los esquemas que son más ad hoc a tu producción.
o al mercado que pretendes entrar. Incluso igual siempre les decimos, ya tienes un candidato a cliente, sí, ya hablé con él, me pide inocuidad, bueno, sería bien que tú le pidieras tú cuál me recomiendas para que no vayamos a elegir A y él quiera B, ¿no? Entonces, estas certificaciones son voluntarias, pero se vuelven obligatorias, ¿no? Si queremos pertenecer a este mercado. La otra conclusión es prepara tu implementación de esquema con tiempo, con un tiempo considerable que te permita hacer bien el proceso, porque a veces igual recuerden que cuando tenemos el tiempo muy encima, dejamos de ver todo el panorama, ¿no? Y se nos empiezan a ir cosas que al momento de auditarse en la certificación ya con un organismo, a veces eso puede ser una decisión de si alcanzas o no la certificación, y si no la llegaras a alcanzar, desafortunadamente por no tener una buena implementación, recuerden que todo esto es dinero que tienen que reinvertir, entonces es para hacer como el uso más eficiente igual de sus recursos. Bueno, la idea es de que una certificación igual te ayude a respaldar tu marca, ser una empresa diferente, una empresa que sobresale en estos temas. Y bueno, recuerda que muy claro, estas certificaciones no hacen que te paguen más por tu producto, pero lo que te abren es la puerta para pertenecer a este mercado global de los alimentos con temas de inocuidad. Y bueno, pues esto es lo que les quería compartir. Espero haberles dejado una idea genérica de todos estos esquemas de inocuidad, los beneficios, el mundo global. Recuerden, cada vez somos un mundo más globalizado. El tema de alimentos, la inocuidad no es la excepción. Y pues cualquier duda, están mis datos aquí en pantalla. Cualquier duda de verdad, pregunta, inquietud, orientación, con todo gusto. Me regalen un WhatsApp, ese es mi número celular directo, ese es mi número de correo y con todo gusto les podemos hacer orientación a sus necesidades junto con el equipo de alimentos que estamos en ANSE. Muchas gracias, no sé si haya preguntas, estoy por aquí viendo el chat. Roberto Navarro, buenos días, muchas gracias por tu pregunta. Nos comentabas que estás iniciando con proceso de buenas prácticas. Si me regalas un correo, ANSE ha creado un propio checklist sobre buenas prácticas basados en la norma 251 y pues te lo podemos compartir para que tú lo leas. Es realmente el checklist que se corre pues en la auditoría. Nuestras listas son públicas, entonces regálame por favor un correíto aquí al número que está en el correo que está en pantalla y con todo gusto te compartimos la lista para que se pueda hacer la revisión correspondiente. Rocío, buenos días. La certificación HACCP la emite la HACCP Alliance. Mira, la HACCP Alliance, la alianza, lo que hace es emitir los requisitos. En teoría siempre se ha clasificado que es una norma no certificable y es una norma de referencia que sin duda se contiene en todos los esquemas de inocuidad. Sin embargo, en el paso del tiempo, los organismos de certificación, a título propio de cada organismo de certificación, ha creado un checklist también, una lista basada en esos puntos y requisitos que establece la alianza y se vuelve certificable, pero a título de cada organismo de certificación. Es decir, te dan una certificación basada en los requisitos del HACCP referido a la alianza, referido al códex. Recuerde que son normas como sí de referencia, pero te digo, en el tiempo se han vuelto certificables a título de cada organismo.